Le damos la bienvenida a los que nos van a estar escuchando en las redes sociales. Va a ser nuestro primer video el que vamos a estar transmitiendo en nuestro canal. El canal se llama Amor y Verdad, y más allá de poder presentar una congregación, de poder presentar un nombre como muchos canales, nosotros queremos presentar el mensaje de salvación, el mensaje de verdad sin diluir. Así que tú que nos vas a ver por este canal de YouTube, te agradecemos que hayas tomado el tiempo para tomar estas conferencias. Si tienes la posibilidad de visitarnos, estamos en el área de Tecámac, muy cerca de la terminal de Mexibus Ojo de Agua, y estaremos alegres de recibirte. Así que le damos un aplauso a los que nos van a estar escuchando a través de las redes sociales. Así que la serie que vamos a estar abordando en estas sesiones, vuelvo a repetir el título: Doctrinas y sectas falsas. Doctrinas y sectas falsas. No solamente vamos a abordar doctrinas y sectas falsas de otras religiones o de otras sectas, sino que también vamos a abordar doctrinas y sectas falsas dentro del mismo cristianismo. Doctrinas que se han introducido a la iglesia cristiana y que vamos a estar desmintiéndolas a la luz de la palabra de Dios. Esta sesión va a ser muy importante. Me hubiera gustado que todos los que asisten el día domingo pudiesen estar aquí, porque va a ser lo que va a definir en sí lo que vamos a estar viendo a lo largo de la serie. Así que es muy importante que lo que vamos a hablar el día de hoy trates de entenderlo. Un tip que me daban en el instituto e incluso en las escuelas es de que pongas la mayor atención posible y de que en un espacio que tengas puedas escribir lo que entendiste. Que no trates de ir conforme va hablando el expositor escribiendo, sino que lo escuches, lo analices y escribas en tus apuntes lo que creíste o tomaste como más importante, para no perder la línea de lo que vamos a estar exponiendo. Así que pon mucha atención en lo que vamos a estar hablando, porque esto va a sentar la base para todo lo que vamos a analizar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro de no solamente la sociología, sino que dentro del aspecto cristiano hay muchísimas ramas de denominaciones en la iglesia cristiana. Hay mucha confusión de cuál es la denominación que es la verdadera, cuál es la corriente que como cristianos debemos de seguir. Solamente para dar una introducción, los bautistas tienen 25 ramas de bautistas ahora en América Latina. Está los pentecosteses, los pentecostales, los unitaristas, tenemos a los cristianos evangélicos, los interdenominacionales, etcétera, etcétera. Y muchos dicen, bueno, ¿cuál es entonces la denominación correcta? Hay muchos que dicen, es que yo nací en la iglesia pentecostés, después cuando crecí fui a la iglesia bautista, las doctrinas que me enseñaban no eran iguales. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es la verdad que debemos de seguir? ¿En qué iglesia me debo de quedar? Ahora, no solamente ese conflicto dentro de la iglesia, los que están afuera tienen un conflicto mayor, porque está no solamente las miles de ramas de cristianos, sino que tienen a los musulmanes, a los budistas, tienen una infinidad de ideologías, de filosofías. Entonces, ciertamente hay muchos caminos en los cuales las vidas andan, pero ¿cuál de todos estos caminos es el correcto? ¿Cuál es la verdad? Yo me encontré con esta disyuntiva a la edad de 17, 18 años de edad. Estoy hablando ya hace unos 7, 8 años atrás, después de que andaba militando en el partido revolucionario Emiliano Zapata. Ya me sentía yo revolucionario en aquel tiempo. Andaba en una disyuntiva entre creer en Dios o no creer en Dios. Aunque yo nací en una iglesia cristiana, ciertamente yo no era cristiano. Tuve que tener un encuentro personal con la persona, valga la redundancia, de Cristo. Y yo decía, bueno, muchos me presentan el evangelio, me dicen que esta es la verdad. Voy con otros que conozco, incluso dentro de mi escuela, que son de diferentes denominaciones, y cada uno se apropia la verdad. Vas con los pentecosteses y dicen, aquí está la verdad. Vas con los bautistas y dicen, aquí está la verdad. Cada iglesia, cada denominación, cada religión se apropia la verdad. Y yo decía, bueno, ¿cuál es la verdad entonces? Voy a la Biblia a la edad de 17, 18 años, abro la Biblia en San Juan 14:6 y me encuentro con un versículo que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy
la vida. En ese momento me encuentro con que solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida, una fuente de vida, y no radica en una iglesia, no radica en una denominación, no radica en una religión, sino que el camino, la verdad y la vida es una persona. Y esta persona se llama Jesucristo. No puede haber una verdad en un sistema de pensamientos, no puede haber una verdad en una red de iglesias si Cristo no es el centro de ese movimiento. La verdad radica no en algo tangible, no en un sistema de ideologías. La verdad radica en una persona, y esa persona se llama ¿cómo? De ahí partimos entonces. Yo decía, bueno, creo en la conspiración Anunnaki y los Illuminatis y el control que hay arriba de los sectores de gobierno, etcétera, etcétera, que está muy de moda y en lo que yo empezaba a creer. Me aventé 4 o 5 tomos del Caballo de Troya. Creía que Cristo era un extraterrestre, etcétera, etcétera. Empecé a creer, ¿verdad?, en otras cosas que no eran verdaderamente la palabra de Dios. El domingo estaba tocando en la iglesia, pero por fuera hacía y deshacía de mi vida. Encuentro este pasaje y digo, bueno, entonces si todas las cosas que están a mi alrededor dicen ser la verdad, pero solamente una persona se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿a quién le creo? Comencé a decir entonces, ¿le creo al sistema de pensamientos o le creo a la persona de Cristo? Empecé a estudiar la persona de Cristo y me doy cuenta que Cristo es el único que se ha atrevido a decir estas palabras. Ni Friedrich Nietzsche, ni Jean-Paul Sartre, ni los grandes pensadores del siglo XX, siglo XXI en el que estamos, se han atrevido a decir, yo soy el camino. El mismo Buda dijo, yo no soy la verdad, ustedes vayan y busquen la verdad, lo que enseña el budismo. Mahoma jamás dijo esto, nadie en la historia se ha atrevido a decir lo que Jesucristo dijo, yo soy la verdad. La psicología te dice, tú busca la verdad es relativa, Dios es relativo, mientras tú lleves bien una religión, ahí está Dios, y eso es lo que se enseña hoy en día. Mientras tú seas bueno, moral, ¿verdad?, ahí vas a encontrar a Dios. Y yo decía, ¿es cierto esto que están diciendo? Y hay muchos caminos, o solamente Cristo fue un loco más. Cristo fue un demente más. Cristo fue el psicótico, neurótico, maniático más grande de todos. Porque ¿quién se va a atrever a decir yo soy el camino? Yo soy la verdad, yo soy la vida. Antes, ¿verdad?, los griegos creían en la mitología, los romanos igual, los hebreos en la ley de Moisés, el Pentateuco. Todos tenían una vertiente de verdad y Cristo viene a decir, todo eso, ¿verdad?, se encierra en mí porque yo soy la totalidad, yo soy Dios, yo soy el camino, yo soy el camino que el ser humano debe andar, debe de transitar. O Cristo se equivocó, o ciertamente Él es el único camino, la fuente de vida y la fuente de verdad. Amados santos de Dios, en los 8 años que llevo estudiando a profundidad la palabra de Dios, en los 26 años que mi papá lleva como pastor, nos hemos dado cuenta que ciertamente Cristo es el único camino. Cristo es la verdad y Cristo es la vida. No fue un loco más, no fue un filósofo más, no fue un maestro más. Él es Dios en persona. Así que cuando yo empiezo a creer esto y comienzo a estudiar la persona de Cristo, me doy cuenta entonces que cualquier denominación, cualquier iglesia, cualquier religión que se adjudique la verdad, ya estamos comenzando mal, porque la verdad no radica en una iglesia, la verdad radica en este libro llamado la Biblia. Ustedes que nos ven en YouTube, personas que conocen el libro del Mormón, la Perla de Gran Precio, etcétera, etcétera, tantos libros sagrados, el Corán, no hay otro libro que tenga el cúmulo de conocimiento que tiene este libro. Este libro habla ciencia, habla medicina, este libro habla política, habla de amor, habla de todas las áreas y disciplinas que tú conozcas, sociología, etcétera, etcétera. La Biblia tiene respuestas para cada área de la vida del ser humano. Por eso la Biblia no se compara con ningún otro libro ni con otro sistema de pensamientos. Por eso nosotros, los que seguimos a Cristo, creemos que esa es nuestra regla de fe y de conducta, dice la palabra de Dios, la cual hacemos bien en oír. Lo que vamos a estar analizando a lo largo de esta serie se le llama en la teología apologética. Di conmigo, apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es una rama de la teología que se llama defensa de la fe. Así que en estos días van a estar tomando un curso
intensivo de apologética. Apologética es defensa de la fe. Viene de la palabra griega apología. Y todos los que tengan Biblia, acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, versículo 15, por favor. Si lo tienen, me dicen amén. Dice Primera de Pedro 3:15 de esta manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y dice ahí, y estad siempre, ¿qué cosa? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La apologética se centra en estas palabras: defensa de la fe. Cada cristiano tiene la obligación de defender la fe. ¿Qué significa esto? Que si un día tocan a tu puerta unos señores que traen una sombrilla, tú no vayas y le digas al niño, dile que no estoy. Va el niño y le abre la puerta y le dice mi mamá que no está. Eso no es apologética. Hay algunos otros que le abren la puerta solamente para decirle, no tengo tiempo, y le cierran la puerta en su nariz. Apologética es tomar un tiempo para poder con la palabra de Dios hablar con estas personas y mostrarles lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que ellos te están presentando. Esto es defensa de la fe. Llámese con testigos de Jehová, llámese con mormones, llámese con mismos cristianos, amados santos de Dios. Todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios tiene que ser defendido, y dice la Biblia que debemos estar siempre, no cuando quieras, siempre, di conmigo siempre, dispuestos para la defensa de la fe. Bueno, pero es que yo no sé mucho. Para eso estamos aquí, para aprender, para conocer la palabra de Dios y para poder tener bases para defender la fe con los que están afuera. ¿Me siguen hasta ahí? Me dicen amén. Todos en general, no solo la iglesia cristiana, sino cualquier religión o secta, todos somos apologistas de alguna manera. Todos tienen una teología de apologética para defender sus creencias y para defender más que nada sus doctrinas. ¿Qué es la palabra doctrina? Para sentar las bases. Doctrina viene de un vocablo griego llamado paradosis, así como lo escuchas. Doctrina viene del griego paradosis. Y contra todas las expectativas, paradosis significa tradición. Paradosis significa tradición. Y la tradición no es más que una enseñanza pasada de voz en voz por generaciones. Algunos que dicen la iglesia cristiana no tiene tradiciones, la misma doctrina es una tradición. ¿Por qué? Porque ha sido pasado de voz en voz a lo largo de los años. Entonces la misma Biblia nos enseña que hay tradiciones que no son violentas contra la palabra de Dios. Eso lo hemos estudiado en las fechas decembrinas. No es el tema en este momento, pero paradosis es la palabra doctrina y significa tradición en el original griego. Ahora, un apologista es una persona que realiza una defensa, esto es obvio. Por esto es necesario que lo que se defiende se conozca bien. Esto sienta una base más. El cristiano no tiene una fe ciega. Di conmigo, el cristiano no tiene una fe ciega. ¿Qué significa esto? ¿Alguna vez has escuchado a alguien que diga yo creo ciegamente en esto? Por ejemplo, el catolicismo acerca de los santos, dicen yo creo ciegamente en San Juditas Tadeo, por ejemplo.
O yo creo ciegamente, ¿verdad?, en lo que esta persona me dice. ¿Qué significa ciegamente? Que no importa si la conozco o no, yo creo en lo que esta persona está diciendo, yo creo en lo que este sistema de pensamientos dice, yo creo en lo que la tradición me dice ciegamente. Y nosotros, los que estudiamos apologética, tenemos que entender algo, que nosotros no creemos ciegamente, nosotros tenemos una base para creer. El cristiano es una persona racional. Yo le he dicho a los jóvenes y a las iglesias a las que he tenido la oportunidad de compartirles predicaciones o seminarios de esta manera, que para qué Dios te dio el cerebrito que tienes acá adentro. Algunos dicen, bueno, Dios me lo dio, ¿verdad?, para estudiar una carrera. Pero no solamente para eso te lo dio, porque nosotros fuimos creados para conocer a la persona de Cristo, para conocer y glorificar a este Cristo. Y este cerebro que Dios nos lo dio por una razón, para desarrollarlo, para usar no solamente la lógica, sino el razonamiento, porque este libro, amados santos de Dios, no es un libro que se deba de creer ciegamente, sino que este libro es un libro que tiene un cúmulo de ciencia, que tiene un cúmulo de medicina. Hay muchos allá afuera, agnósticos, ateos, que dicen, este libro es un libro retrógrada, es un libro, ¿verdad?, que se quedó en el pasado en lo absoluto. Este libro tiene un vasto conocimiento y el cristiano comienza a estudiar este conocimiento, por lo tanto tiene una base para creer en el Dios de este libro. Entonces yo no digo, yo creo en Dios porque mi mamá me lo dijo. Esa es la primera con la que te atacan en las escuelas. ¿Por qué crees en Dios? Bueno, porque mi mamá es cristiana. ¿Y por qué tu mamá es cristiana? Bueno, porque su mamá fue cristiana. ¿Y por qué su mamá fue cristiana? Bueno, pues porque así quiso. Y nunca hay una explicación del por qué somos cristianos, del por qué creo en Dios, quién es Dios. Esa sencilla pregunta desbarata a muchos cristianos. ¿Quién es Dios? Y te quedas así como que, no sé, la Biblia dice que hay un Dios, pero ese Dios ¿qué? ¿Quién es? ¿Por qué vino? ¿Por qué no se nos revela? ¿Por qué en el Antiguo Testamento dice que hablaba y se presentaba, ¿verdad?, al pueblo como columna de fuego? Y hoy en día, ¿qué cambió con ese Dios? Y muchos nos quedamos así como que, te voy a traer al pastor para que te diga. Y hay veces que ni el pastor puede dar una defensa de la fe. Y es triste esto, amados santos de Dios. Yo creo que del 100% de iglesias que hay en América Latina, solamente un 90% quizás un 10%, quizás un 90% lo hacemos a un lado, que no puede defender la doctrina de la palabra de Dios, no puede defender las enseñanzas de la Biblia, porque han creído ciegamente y han caído en algo que vamos a ver más adelante, en una religiosidad. Y muchos, en algún caso extremo, han caído hasta en una secta. ¿Por qué? Por creer ciegamente en alguien o en algo, sin nunca tomar este libro, estudiarlo y ver si lo que me enseñaron es real o no es real, a la luz, no de lo que yo pienso, no de lo que yo creo, sino de lo que la Biblia nos muestra como verdad. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, yo soy católico porque mi mamá fue católica y su mamá fue católica por tradición, y así años y años y años y años. Entonces ya no es una convicción, ya es una imposición por tradición. Cristianos o hijos de cristianos hoy en día, dentro de esta misma iglesia incluso, pueden estar en la misma condición. ¿Por qué eres cristiano? Porque mi familia es cristiana y tengo que venir a la iglesia porque ellos vienen, y si no, ¿verdad?, no me dan mi domingo, no me dan mi mesada. Yo les he dicho en más de una ocasión a los jóvenes, el hecho de que tú hayas nacido en un garage te convierte en coche. No, tú eres ser humano aunque hayas nacido donde hayas nacido. De igual manera, el hecho de que hayas nacido en una iglesia cristiana no te hace cristiano. El título no te hace cristiano. La iglesia no te hace cristiano. Una vestimenta no te hace cristiano. Te hace cristiano, amados santos de Dios, tener una relación viva, diaria y orgánica con la persona de Cristo. Hay muchos que están viviendo en una mentira, creyendo que son cristianos, y lo único que están haciendo es vituperar el nombre de la persona a la que dicen seguir. Y es algo triste, amados santos de Dios. Pero bueno, tenemos entonces, para ser apologistas, que conocer lo que defendemos y más aún lo que vamos a estar en contra. Por ejemplo, yo como cristiano que voy a hablar con un testigo de Jehová, tengo que conocer lo que yo voy a defender y tengo que conocer lo que el otro me va a anteponer. No sé si me van entendiendo. Hay algunos que se encierran solamente en su enseñanza, en su iglesia,
Por ejemplo, vamos a estar viendo más adelante, hay una denominación conocida como el unitarismo, que muchos pentecostales viven o apropian. Y esta enseñanza solamente se cierra en ciertas porciones de la doctrina bíblica, pero cuando entran en doctrina, cuando entran en doctrinas fundamentales, o incluso cuando tratan de exponerle al mundo verdades de la palabra de Dios a la luz de la ciencia de la medicina, comienzan a patinar. ¿Por qué? Porque solamente se cierran en lo que ellos han conocido y concebido. Su doctrina se basa en 3, 4 puntos: el nacimiento a través del nombre de Dios, ¿verdad? La vestimenta, los atavíos, etcétera, etcétera, y redundan en eso por años y años, sabiendo que la palabra de Dios es inmensa en conocimiento. Si solamente me cierro en eso y no conozco lo que hay más allá, no voy a poder defender mi fe con otras personas. En este caso, una doctrina o secta o religión, por lo cual el siguiente tratado es una guía, o lo que vamos a estar viendo es una guía teórica de todo lo que tenemos que saber para defender nuestra fe. No hay que olvidar la advertencia de Dios en Primera de Timoteo. Acompáñenme, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo 4, versículo 1, que dice de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué cosa? De la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos van a apartarse de la fe. ¿Qué es apostatar? Es apartarse de la fe. Y apartarse de la fe lo puedes hacer yéndote con los mormones o quedándote en una iglesia cristiana. Hay muchos dentro de iglesias cristianas que ya han apostatado de la fe. También vamos a ver en Mateo 24, 24, por favor. Así es. Mateo 24, versículo 24. Dice Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos dos advertencias muy fuertes en la palabra de Dios, que en estos últimos tiempos que viviría la iglesia habría enseñanzas, habría doctrinas, habría maestros que tratarían de engañar a la iglesia de Cristo. Hay algunos que llevan 20 años de ser cristianos, 30 años de ser cristianos, y de un momento a otro, ¡pum!, se van con los mormones, se van con los testigos de Jehová, después de 30 años de estar en una iglesia. ¿Por qué? Porque jamás, amados santos de Dios, nacieron de nuevo, jamás tuvieron un encuentro real con la persona de Cristo, sino que vivieron siempre, como dice un dicho por ahí entre los cristianos, a medias tintas. Nunca se entregaron verdaderamente, nunca buscaron con fervor la palabra de Dios, nunca estudiaron la Biblia verdaderamente como debe de ser, y por eso terminaron apartándose o apostatando de la fe. Vamos a definir lo que es religión para seguir sentando la base de esta serie. Hay algunos que ni siquiera pueden definir la palabra religión. ¿Qué es religión? No sé, dicen los cristianos que religioso es alguien que tiene una falda larga. Y así lo dicen, es que esos son religiosos. Y el que cree que no es religioso es aquel que anda más fresco delante de acá del templete, ¿verdad? Es que los religiosos son los que no se maquillan. Y esto para nada tiene que ver con religiosidad. Y muchos no entienden esto. ¿Qué significa entonces religión? Religión viene de una palabra del latín que significa religare. Esta es la palabra del latín. Religión en el latín es religare. ¿Y qué significa religare? ¿A qué te suena? Ligarse nuevamente. Eso significa religare o religión. Ligarse nuevamente. Todos los hombres, amados santos de Dios, desde el principio
Desde la caída más bien adánica somos religiosos ya por naturaleza. Todos tenemos el instinto religioso, todos buscamos religarnos a Dios. Hay algunos que dicen esto de Dios es una mentira, etcétera, etcétera. Yo les pregunto, aquellas personas que nunca tuvieron una influencia sobre su ideología, por ejemplo los mayas, los aztecas, los chinos de hace 4,000, 5,000 años, los sumerios, estas personas que de entrada su cultura comenzó a adorar a un Dios que no ha tenido la influencia de hoy en día, ¿verdad? Dicen algunos de Occidente. He visto en Facebook, ¿verdad? Que ponen, este es Huitzilopochtli, ¿verdad? El Dios de no sé qué. Pero tú seguro no le darás amén porque tú adoras al Dios de los hebreos. No sé si han visto estas imágenes que ponen. Dicen, es que tú crees en esto porque te lo han influenciado. Yo les digo, entonces estas culturas de hace miles de años que no fueron influenciados por nadie sino por ellos mismos, ya tenían dentro de sí un chip que les decía que había algo más. Y tenían, ¿verdad? El Dios de la muerte, tenían el Dios de la lluvia, etcétera, etcétera. No conocían la verdad, no conocían al Dios verdadero, pero ciertamente había algo que los convertía en religiosos. Querían ligarse nuevamente a lo que es más real. Según la palabra de Dios dice que de lo que no se ve se creó lo que se ve. Nosotros desde que nacemos, amados santos de Dios, tenemos ya el potencial religioso de ligarnos nuevamente a ese Dios que está separado de nosotros por algo que se llama pecado. Cuando Adán y Eva caen en pecado, cuando Adán y Eva corrompen su vida, corrompen esta relación que tenían en el huerto, amados santos de Dios, comienzan a rebelarse y a hacer lo que ellos quieren. Ahí nace la religión. Algunos creen que la religión nace con Caín y Abel. ¿Qué es otra definición de religión? Hacer lo que yo creo que es posible o necesario para ligarme a Dios. Lo que yo pienso. Hay algunos que vienen a la iglesia y dicen, yo pienso que a Dios le agrada que le dé 10,000 pesos al Teletón. Yo pienso que a Dios le agrada, ¿verdad?, que le dé 5,000 pesos a la iglesia. Yo pienso que a Dios le agrada que limpie las bancas, que limpie el piso de la iglesia. Yo siento que esto le agrada a Dios. Pero no es lo que yo creo ni pienso, es lo que la Biblia dice que es necesario para volver a conectarnos con el Dios que por el pecado ha habido una ruptura en esa relación. Antes de la caída, Adán estaba interconectado con Dios al 100%. Vemos incluso una relación muy grande entre el conocimiento y la ruptura del pecado. Vemos a Adán, ¿verdad?, que en ese tiempo estaba tan conectado a Dios. Yo le pregunto a los jóvenes, híjole, ¿cómo le habrá hecho Adán para ponerle nombre a todos los animales, tantas especies que hay? ¿Cómo habrá dicho, verdad, ese chango se va a llamar chango? La jirafa se va a llamar jirafa, el burro se va a llamar burro. Y ahorita se pelean por ponerle un nombre a una nueva especie que supuestamente acaban de conocer, ¿verdad? Y dicen, ¿qué nombre le vamos a poner? Y Adán rápidamente, ¿verdad? Chango, jirafa, ballena, etcétera, etcétera. Vemos cómo este hombre tenía en su estructura de su capacidad cognitiva un límite totalmente distinto al que tenemos nosotros. Se dice ahorita que solamente tenemos un 15, 16% desarrollado, que los grandes científicos como Albert Einstein, nosotros quizás a un 8 o 9% llegamos como personas comunes y corrientes, pero Adán antes de la caída tenía su cerebro totalmente abierto, ¿verdad? Porque había una comunión intrínseca con la persona de Dios. Ciertamente cuando viene la caída, entonces viene a cerrarse este entendimiento, esta comunión con la persona de Dios, y comienza entonces lo que llamamos nosotros religión. ¿Por qué? Porque Adán y Eva dice, ¿verdad? Yo creo que lo justo es de que me encubra con hierbas, ¿verdad? Para que Dios no vea mi desnudez. Entonces Adán y Eva dicen, yo pienso que voy a taparme delante de Dios con esto. Esto es la religión. Creer, hacer algo en lo que yo pienso para agradar a Dios. Adán y Eva se tapan con plantas y andaban ahí escondiéndose. Cuando Dios los llama y les dice, ¿qué han hecho? Y Dios les dice, ustedes no se van a tapar, yo soy el que los va a cubrir. Es una respuesta que les decía aquel día que vamos a responder, ¿por qué Dios los cubre con pieles? Recordemos que dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Sin un sacrificio no hay remisión de pecados. Por eso cuando vemos las pieles vemos el primer sacrificio en la historia humana. Muere un animal y con esta muerte, con este derramamiento de sangre, Dios provee al ser humano algo con que cubrirse.
Desde el principio Dios es el que establece las leyes y el que dice lo que es correcto para poder llegar a Él. La religión establece en mi pensamiento, en lo que yo creo, en lo que los hombres creen, que es lo que nos lleva a Dios. Por eso, amados santos de Dios, tenemos que entender qué es entonces la definición de religión, porque muchos cristianos viven una religión, siguen creyendo, yo creo que esto me va a acercar a Dios, yo pienso que si soy una buena persona voy a agradar a Dios, cuando la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el hecho de que tú seas una buena persona sin una relación con la persona de Cristo te va a llevar al infierno de la misma manera que el mocha orejas. Y dicen, pero ¿por qué si soy una buena persona? Porque no es lo que tú pienses que va a agradar a Dios, sino lo que la Biblia dice que va a agradar a Dios. Aquí está ya el manual. Aquí está ya la brújula. Entonces, una persona religiosa es aquella que sigue pensando y creyendo que lo que ella cree, lo que ella piensa y lo que su sistema de pensamientos le han enseñado es lo que los conduce a Dios. Y esta es la gran mentira, amados santos de Dios, porque Dios no ha venido a instituir una religión. El cristianismo no es una religión más, no es un sistema de pensamientos más, no es un sistema ideológico o filosófico más. El cristianismo es la única verdad, es el camino y es la vida, amados santos de Dios. Dios jamás decidió traer una religión y mucho menos decidió traer una denominación. Tantas peleas que hay ahorita entre denominaciones. Aquí está la verdad, esta es la verdad. La verdad no radica en una denominación, una religión, la verdad radica en la palabra de Dios. Cuando yo entendí esto, mis argumentos, mis pensamientos se vinieron abajo. Profesando el ateísmo, unido a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, cristiano entre comillas desde niño, con la cabeza llena de ideologías, de filosofías, creyendo en seres extraterrestres, etcétera, etcétera. Encuentro esto, amados santos de Dios, y comienza a chocar mi entendimiento, comienza a chocar mi ideología, comienza a chocar mi filosofía de vida con la Biblia, y digo, wow, ¿cómo jamás pude ver la Biblia desde este aspecto? ¿Por qué? Porque desde niño nada más me decían, repite el Salmo 23, y estoy repitiendo el Salmo 23, repite el Salmo 91. Había entendido esos salmos, jamás había entendido esos salmos a la verdad, jamás había comprendido lo que esto era, hasta que me topo con que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Me doy cuenta entonces, en este aspecto de mi vida, en esta etapa de mi vida, de que ninguna religión me iba a poder conducir a Cristo. Es más, ni siquiera una persona. Mis padres, mi papá, mi mamá, 26 años ya en el ministerio, ellos no me podían conducir a Cristo. Era la palabra de Dios la que me podía conducir a esta verdad. Bueno, si voy a la iglesia cristiana, ¿ya voy a ser salvo? No. El mismo diablo no es ateo. El mismo diablo conoce las escrituras, se las citó a Jesús y le dice, si te avientas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ángeles vendrían y te tomarían y te levantarían. Entonces, el hecho de que ya estés en una iglesia no te hace más ni menos, amados santos de Dios. Es la comunión con la persona de Cristo, es tu vida llena de esta palabra, que es palabra de vida, lo que nos acerca y nos hace verdaderamente llegar a esa verdad que radica en la persona de Cristo. Entonces, religión significa religar. Y religar es intentar volver a conectarse con Dios. El cristiano, el que ha conocido a Cristo, ya está ligado con Dios. ¿A través de quién creen? A través de Cristo y a través de la persona del Espíritu Santo. Esta persona que vino a sellarnos, dice la palabra de Dios, es lo que conecta mi espíritu con el Espíritu de Dios, lo que constantemente hace que esté no solamente en la iglesia, porque hay algunos que dentro de la iglesia parecen, ¿verdad?, bien buenos, apariencia de piedad, con corbata y toda la cosa, pero salen allá afuera y viva Zapata. Allá afuera se vale de todo, ¿verdad? Allá la campal se arma. Allá sí masco chicle, bailo tango y tengo viejas de a montón, tururú. Pero dentro de la iglesia, ¿verdad?, me coloco una máscara. Dentro de otra congregación a la que me invitan, me pongo una máscara. Somos personas de doble ánimo, dice la palabra de Dios. A esto la psicología lo llamó como bipolaridad, tener dos identidades diferentes. Por cierto, hay una película muy buena que se llama Fragmentado, les recomiendo que la vean. No es cristiana, pero está muy buena la temática que maneja. Personas que tienen diferentes identidades, que puede ser muy amoroso con las personas, pero dentro de su casa es un ogro, es un monstruo.
Puede ser, ¿verdad?, un monstruo afuera, pero dentro de su casa es un amor. Dentro de la iglesia puede ser la persona más santa y por fuera, ¿verdad?, es peor que el mocha orejas. Entonces, esto es lo que te enseña la religión: cumplir ciertas normas, ciertas reglas, ciertas liturgias para agradar a Dios. Por eso dice el libro de Romanos, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5, que la ley solamente nos mostró el pecado, pero no nos dio la solución. Por eso la solución la dio la gracia de Dios a través de la obra en Cristo en la cruz del Calvario. La ley, los mandamientos, no robarás, no matarás, ¿verdad?, eran imposibles de cumplir, porque por naturaleza nosotros somos pecadores. Es la sangre de Cristo la que nos ha lavado de nuestros pecados. Yo sigo teniendo errores, amados santos de Dios, pero cada día me estoy santificando, cada día más por esa obra en la cruz del Calvario, lo que hace que cada día mi vida se acerque más a la persona de Cristo Jesús. ¿Tendré fallas toda la vida? Por supuesto, porque dice el apóstol Pablo que estoy amarrado a este cuerpo corruptible. Pero si antes tenía 10 amantes, no vayan a decir, ahora ya nada más tengo una, no. Ahora trato de amar más a mi esposa. Si antes robaba, hoy trato de no robar. Quizás tengamos un desliz, dice la palabra de Dios, que 7 veces caerá el justo, no el pecador. Eso me impresiona a mí. ¿Por qué? Porque el justo cae. Pero, amados santos de Dios, el justo cae, se levanta, se santifica y no vuelve a reincidir en ello. Eso es lo que se le conoce en la Biblia como doctrina de la santificación. El religioso no entiende esto. El religioso tiene 40 esposas, pero cree que por ir y rezar ya está bien delante de Dios. O cree que por hacer una manda ya está bien delante de Dios. Amados santos de Dios, esto no nos conecta, porque las obras dice que no son para salvación. Es solamente la obra expiatoria en la cruz del Calvario, es la gracia. ¿Qué es la gracia? Lo que no merecemos por justicia. La justicia de Dios dice que todos somos pecadores y que merecemos la muerte. Pero la gracia de Dios nos dice que aunque tú seas o hayas sido lo que hayas sido, Dios puede hacer que comiences de nuevo. Esta es la gracia de Dios. Que no importando lo que hayamos hecho, amados santos de Dios, Dios tiene nuevas misericordias para nosotros cada mañana. Entonces el cristiano no tiene una religión más. ¿Sí me van siguiendo? Hay algunos que dicen, yo no tengo religión, yo tengo una relación, pero no entienden ciertamente lo que es una relación. No pueden definir entonces lo que es una religión. Ahorita la estamos definiendo. Una religión es una creencia divina de un dios o dioses que nacieron naturalmente en una región del mundo. Por ejemplo, los mayas tenían su religión, los aztecas tenían su propia religión, los hebreos tenían su religión, los griegos tenían su propia religión. Se determina solamente a un aspecto étnico, ¿ok? ¿El cristianismo entonces es una religión? Hay 2 respuestas, sí y no. Depende cómo esté tu relación con Dios. Tú puedes ser un religioso dentro de la iglesia cristiana, o puedes tener una relación intrínseca con la persona de Cristo y jamás conocer lo que es una religión. No sé si me explico. Entonces, ¿el cristianismo no es una religión más? Según la palabra de Dios, el cristianismo es el camino, la verdad y la vida. La persona de Cristo. El resultado de esto es que todo el mundo pertenece a una religión. Sabemos entonces que tenemos, ¿verdad?, 100 ramas de cristianos: pentecosteses, pentecostales, bautistas no sé qué, iglesia reformada, iglesia protestante, iglesia pentecostal, iglesia interdenominacional, etcétera, etcétera, solamente dentro de los cristianos. Católicos apostólicos romanos, católicos carismáticos. También dentro de los católicos hay como 3 o 4 vertientes de catolicismo. El catolicismo más fuerte es el que vemos dentro de los pueblitos, que ahí sí ya no manda ni el padre, el mismo pueblo es el que manda. Si le mandan a un padre que no les gustó, si no nos lo cambian, lo linchamos. Es otro tipo de catolicismo, es un catolicismo fanático. Tenemos mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, Hare Krishna, Islam, hinduismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la verdad entonces, amados santos de Dios? Como ya lo vimos, solamente hay una verdad. Una vez una persona me decía, yo creo que todos los caminos nos llevan a Dios. Cualquier iglesia a la que tú vayas, cualquier iglesia a la que tú asistas, mientras lo lleves bien, seas bueno, ahí está Dios. Y yo le decía a esta persona, le contestaba con una pregunta y le decía, bueno,
Si yo quiero ir a Acapulco, ¿qué camino debo de tomar? ¿Cuál es la autopista más conocida? La del Sol. No importa que agarres la de Michoacán, ¿verdad? Mientras tú manejes bien, te va a llevar a Acapulco. ¿Se escucha lógico esto? Toma la que va para Tijuana, no hay problema. Mientras tú seas prudente, mientras vayas manejando, vas a llegar a Tijuana. ¿Se escucha racional? Debe de haber un camino que te lleve a Acapulco y uno que te lleve a Tijuana. De igual manera, en la verdad, no todas las verdades, más bien todas las verdades son verdades a medias o relativas. Solamente hay una verdad absoluta que te puede llevar a Dios. Y esa es, según Cristo, Él mismo, la persona de Cristo. Esa es la definición entonces de una religión. Ahora, ¿qué es una secta? ¿Alguien sabe lo que es una secta? ¿Han escuchado esto, la secta? ¿La secta de los... una creencia? Más o menos. La secta del de los elotes. Más o menos. Vamos a decir o a asentar que es una secta. Antes vamos a leer Gálatas capítulo 1 versículo 8. Gálatas capítulo 1 versículo 8, cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera, escucha esto. Dice, más, aquí están hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Mas si aún nosotros, o sea, si los mismos apóstoles se les presentan, es lo que está diciendo aquí, mas si aún nosotros, escucha, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, o sea, la palabra anatema en el original griego significa maldito, sea maldito. Dice más adelante, no es que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio que habéis recibido. Entonces hay una manera en la que el apóstol Pablo nos dice tengan cuidado. Si se les presenta aquí un ángel, ¿verdad?, de luz, muy hermoso, la tendencia del ser humano como religioso, ¿qué es? Arrodillarse delante de él y comenzar a decirle, santo, tú eres Dios. ¿Por qué? Porque es una persona o es una criatura sobrenatural, si lo quieres llamar de esta manera. Lo que pasó con Carlos Taze Russell, lo que pasó con José Smith, que es lo que vamos a estar estudiando en unas sesiones más adelante. Porque es la tendencia religiosa entonces del ser humano. Se apareció un gorro del Papa en un cheto, ya lo estaban subastando en internet. En serio, se escucha chistoso, pero así está las vidas hoy en día. Era un cheto que parecía gorro del Papa y lo subastaron no sé por cuántos miles de pesos. Y lo tienen ahorita en un altar con vidrio y con sus veladoras. Se apareció una figura como una virgen en una tortilla, ¿verdad? Y también le hicieron ya su altar. Porque esta es la tendencia del ser humano por naturaleza. ¿Por qué? Porque queremos ligarnos. Ahora, los que vamos a estar estudiando esto, tengo que decirles algo. Se escucha chistoso porque la mayoría de nosotros ya lo entiende, pero los que están allá afuera no lo entienden. Nosotros tenemos, dice Primera de Pedro capítulo 3, lo que leímos, que tenemos que presentar esta verdad con mansedumbre. Nosotros no nos sentimos superiores por entender esto. Y esto es en lo que caen también muchas iglesias de sana doctrina, que por creer tener la verdad se ríen de otras religiones, se mofan de ellos, los critican, hablan mal de ellos, amados santos de Dios, cuando Cristo vino a presentarnos amor, cuando nosotros también estábamos cerrados. No sé si me van entendiendo. Cuando yo voy y le predico a un católico, no voy a decirle, ¿verdad? Te has engañado, yo estoy bien delante de Dios, te vas a ir al infierno. Tengo que presentarlo con amor y con mansedumbre y decirle, mira, la palabra de Dios dice de esto. ¿Se van a enojar quizás? Claro que sí, porque se presenta la verdad y muchas veces la verdad es dolorosa. Pero debemos de presentarlo de una manera en amor y en mansedumbre. Una secta entra en la ciencia llamada, dentro de la teología, heresiología. Empieza con H. Heresiología y con S. La teología o una rama de la teología es la heresiología.
que significa tratado sobre las herejías. Entonces hay muchos puntos que yo les voy a dar ahorita para definir lo que es una secta. Número 1, una corrupción o perversión del verdadero cristianismo. Una secta se define como una corrupción o perversión del verdadero cristianismo. También puede ser una perversión religiosa, una creencia o práctica en el mundo dentro de la religión llevada al extremo. También es una doctrina particular enseñada por un maestro. La secta también se define como un grupo de personas congregadas alrededor de una persona. Aquellos que no alcancen a escribir todo, vamos a tener en nuestro canal de YouTube esta sesión. Una secta también tiene una característica importante, que todas las sectas se formaron recientemente. No tienen más de 120, 150 años de haberse formado. Y una secta parte de una religión, para poder sentarlo lo más entendible posible. Una religión se encierra solamente en la cultura o en la etnia y es tratar de ligarse a Dios. Una secta sale de la religión y lleva sus enseñanzas al extremo, corrompiendo lo que la religión enseña. Testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, que vamos a estar analizando, Pare de Sufrir, son ramas del cristianismo que se llevaron a un extremo. Dentro de los cristianos también vemos, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento extremo de lenguas, que también ya se ha convertido en una secta. Se llevó de una verdad a un extremo. Entonces, para entender, cualquier secta tiene una porción de verdad. Tengamos que entender esto, por eso son muy atractivas para los nuevos cristianos. ¿Por qué? Porque tienen parte de verdad. Tú ves a un mormón, viene y te dice, te hago el quehacer, te lavo los trastes, son muy buenos, son muy apacibles. Es más, ni siquiera toman coca, ni café, ni té. Imagínate, hasta nos la matan en ese aspecto. Son muy buenos, son muy respetuosos. Pero, amados santos de Dios, están sinceramente engañados a la luz de la palabra de Dios. Pero todas las sectas tienen algo en común, y eso es que todas tienen una porción de verdad. Goebbels era el que llevaba la publicidad de un hombre llamado Hitler. No sé si alguna vez han escuchado la historia acerca de este tiempo, el Führer. Goebbels decía de esta manera: una verdad dicha 100 veces se convierte... una mentira dicha 100 veces se convierte en una verdad. Muchos de los que están en sectas y religiones falsas creen que están en la verdad, porque se ha repetido tantas veces la mentira que lo han adoptado como la única verdad. Ahora, ¿por qué debemos estudiar la heresiología o las sectas? Número 1, nos capacita para combatirlas. ¿Por qué es importante estudiar las sectas falsas y las religiones falsas? Porque nos capacita para poder combatirlas. Número 2, nos auxilia en la evangelización. Hay muchas iglesias que, no digo que estén mal, mandan a un montón de personas a evangelizar, a tocar puertas. Les dicen, ve a dar folletos. Y entre ellos un chavito de 15, 16 años se encuentra con un ateo preparado de 30, 40 años de edad. El ateo le pone una bien buena al pobre chamaquito, y el chamaquito hasta termina creyéndole al ateo. ¿Por qué? Porque no estaba preparado, porque nunca tomó un estudio. Por eso nos auxilia en la evangelización, nos capacita para evangelizar, nos capacita para defender la fe. También es importante, ¿por qué? Porque nos llama a prepararnos. El cristiano debe de prepararse. No existe cristiano que toda la vida quiere estar solamente sentado en una banca. ¿Por qué? Porque el cristiano arde en su corazón el deseo por predicar el evangelio. Es una de las características más importantes de alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Desea anunciarle al mundo la verdad. Aquel que llega a la iglesia y solamente quiere estar sentado y no quiere hacer nada, no quiere prepararse, solamente quiere llevar el evangelio así por encimita, ha caído en una religión solamente por cumplir. Porque el cristiano desea prepararse, desea conocer más a la persona que sigue. Número 4, aumenta nuestra fe el estudiar doctrinas y sectas falsas. Y también aumenta nuestra responsabilidad. Tenemos 8 minutos.
aumenta nuestra responsabilidad. Por último, lo que vamos a ver en este momento, cómo identificar una secta o una religión falsa. ¿Cómo identificar a una secta o una religión falsa? ¿Cómo sé que alguien que viene con la Biblia no trae una mentira? Algo que es muy cierto es que el diablo nunca es más malo que cuando trae la Biblia bajo el brazo. El hecho de que alguien traiga la Biblia bajo el brazo no quiere decir que venga de parte de Dios en todos los casos. Hay muchas veces que el diablo se viste como ángel de luz. Entonces no hay que hacerle caso a cualquiera que traiga una Biblia bajo el brazo. ¿Cómo identificamos entonces quién o qué es o quién pertenece a una secta o qué es una religión? Número uno, el punto número uno para identificar una secta o una religión falsa es que Jesús no es el centro de atención. Jesús no es el centro de atención. Segunda de Corintios 11:4, por favor. Ya vamos terminando. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 4. Dice de esta manera: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís escucha otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hay muchas personas que vienen y presentan a un Cristo buena onda, a un Cristo, ¿verdad?, que te permite andar haciendo y deshaciendo, etcétera, etcétera. Personas que te presentan a otras personas, por ejemplo, como vamos a ir analizando a lo largo de esta serie. El catolicismo te muestra la tradición, te muestra la figura del Papa. Los testigos de Jehová te muestran al fundador, que es Carlos Taze Russell, y hacen un enfoque excesivo a la persona de Jehová. Los adventistas del séptimo día te enfocan mucho con Elena Harmon de White, los escritos de esta mujer. Los mormones con la persona de José Smith. La luz del mundo con la persona del apóstol Samuel Joaquín y Nazón Joaquín, etcétera, etcétera. Cualquier persona que te imponga a un apóstol, a un profeta, y que este sea el centro de todo lo que hacen, sí, hablando de Cristo, pero haciéndolo en segundo lugar o de una manera no tan fuerte como la persona que te están presentando, es una secta. Sencillamente porque el centro del Nuevo Testamento y del Evangelio de los Apóstoles es la persona de ¿quién? No hay otra. Número 2, ¿cómo identificar una secta? Porque afirman que son las únicas que tienen la verdad. Afirman que son las únicas que tienen la verdad. Y como ya vimos, ¿dónde radica la verdad? Y en la palabra de Dios. Cualquiera que tenga acceso a un libro de estos, sea el libro que sea el de los testigos, sea el de los católicos, aunque tenga el imprimatur, sea la Reina Valera, que también se considera como una Biblia católica, sea la traducción que sea, tiene suficiente luz para poder llevar a las personas hacia la verdad. Cuando yo platico con católicos, les digo: préstame tu Biblia de tu primera comunión, la que tiene el imprimatur. Cuando hablamos con testigos de Jehová, préstame la nueva traducción de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos con mormones, está más difícil. Tengo allí mi Biblia del Mormón, que les voy a estar mostrando más adelante. Y les predico con la Biblia del Mormón y con la misma palabra de Dios, amados santos de Dios, porque cualquier traducción tiene suficiente luz para poder llevar a alguien a la verdad, que es Cristo. Pero estas personas dicen que no, que solamente ellos tienen la verdad. Los testigos de Jehová te dicen: ya me vas a sacar la Reina Valera, esa fue una traducción por Casiodoro, que también venía perseguido por los católicos, protestantes, etcétera, etcétera. No, aquí está la traducción buena, pues préstame tu Biblia, con esa vamos a defender la sana doctrina. Ellos creen que solamente ellos tienen la verdad. Número 3, hacen uso de sus propias interpretaciones de la Biblia, lo que estamos hablando. Los testigos de Jehová, la nueva traducción de las Santas Escrituras fue traducida por Carlos Taze Russell, su fundador, por solamente tomar un ejemplo. ¿Tienen sus propias interpretaciones de la Biblia?
Número 4, enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. ¿Cómo? Por buenas obras. Sé bueno y vas a llegar al cielo. Número 5, tienen una teología cambiante. Lo que enseñaron hace 2 años ya no es lo mismo hoy, cambiaron. Número 6, traen una nueva verdad. Número 7, rechazan el cristianismo histórico. Número 8, deben de ser fieles a sus líderes, incluso aunque estén equivocados. Número 9, se enojan cuando se les contradice. Se enojan cuando se les contradice. Nunca van a aceptar y decir, bueno, tienes razón. Y la más importante, que debes de tener mucho cuidado como cristiano, los que nos ven por YouTube tienen que entender este punto. ¿Cómo identificas una secta? Porque tienen la Biblia y otra autoridad. Otros libros, otros escritos. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. El catolicismo romano tiene la Biblia más las tradiciones. Testigos de Jehová tienen la Biblia más el Atalaya y el Despertar. Los mormones tienen la Biblia más el libro del Mormón, la perla de gran precio y doctrinas y convenios. Adventistas del séptimo día tienen la Biblia más los escritos de Helena Harmon de White. La ciencia cristiana tiene la Biblia más los escritos de María Baker Eddy. La unidad, unitarismo o pentecostalismo tiene la Biblia más los escritos de Charles Fillmore, los que están en el Gabacho, y otro libro aquí en México que se conoce como En el Nombre de Jesús. Cualquier denominación, iglesia o religión que te diga, aquí está la Biblia, pero tenemos otro libro que tienes que leer, y si hace más énfasis en ese libro que en la misma Biblia, amados santos de Dios, seguramente has caído en una secta. Por consiguiente, no estás en el camino de la verdad, sino estás en el camino de la muerte segura. Tenemos que entender todo esto, amados santos de Dios, para poder sentar las bases, porque hay algunos que dicen, bueno, tú vas a hablar de sectas, ¿a poco las conoces? ¿Las has estudiado? Por supuesto, porque la fe no es ciega, vuelvo a repetir. Mi fe está fundada en algo. Y para poder creer en algo tuve que investigar primeramente esto, amados santos de Dios. Me tuvieron que presentar la verdad, tuve que estudiarla, tuve que batallar en mi mente para poder comprenderla, tuve que descartar las otras supuestas verdades para comprender entonces que solamente en Cristo radica esta verdad. Tú que nos escuchas por YouTube, los que nos escuchan por WhatsApp, es momento de que abramos los ojos. Muchas iglesias cristianas, por ejemplo, nos contaban de una. Y lo voy a decir abiertamente, una línea que se llama Isipar, tiene un libro que es el libro de sus reglas como iglesia. Y este libro tiene todas las reglas y en ellas dice que si la mujer puede predicar, va a predicar la mujer. Y cuando se les presenta la palabra de Dios que dice que la mujer no puede enseñar a la membresía viendo hombres, y no por machismo, sino porque la palabra de Dios nos lo dice así. Y esta iglesia dice, no, pero si mis reglas dicen que sí se puede, lo vamos a hacer, porque no vamos a desacreditar a la mujer. Es que no es que la desacredites, no es que la hagamos menos, no es que la pisoteemos, sino el cristiano es la persona que sabe que la mujer es la ayuda idónea. Pero si la Biblia dice algo, es nuestra regla de fe y de conducta, es lo que tenemos que hacer. Un hermano una vez llegó y nos contó esto, dice, yo salí de esta iglesia, ¿por qué? Porque por más que yo les presenté lo que la Biblia dice, ellos dijeron, sí, pero son las reglas de mi iglesia, no puedo hacer nada. Entonces están haciendo más caso a las reglas que pusieron los hombres que a la misma palabra de Dios.
Y lo que enseñamos no lo enseñamos por enseñarlo. Todo tiene que tener una base. No nos adjudicamos solamente un versículo, sino que la Biblia se defiende desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay muchos que cuando hablemos acerca de que si sigue habiendo apóstoles, si sigue habiendo profetas, cuando hablemos acerca de los movimientos de lenguas, etcétera, etcétera, que todo es bíblico, siempre y cuando no se lleve a un extremo como se ve ahorita. Hay muchos que se van a doler en su corazón. ¿Por qué, amados santos de Dios? Porque nos enojamos. Pero dice la palabra de Dios que solamente la verdad nos va a hacer libres. ¿Queremos ser libres? Vivamos conforme esta verdad. No hay otro camino, no hay otra verdad. Esta es la vida que el cristiano debe de seguir. Esta sesión quizás para algunos sea de los más aburridos. La próxima clase vamos a comenzar a estudiar el catolicismo romano, historia, principales doctrinas, y así nos vamos a ir sesión por sesión hasta terminar con cada una de las religiones. Y yo oro y les pido a ustedes que también ayúdenme a orar porque lo que vamos a estar exponiendo pueda servir para traer a la verdad y quitar la venda de los ojos de muchos de los que están en esta congregación, de los que nos van a ver y de los que incluso nos siguen por nuestro grupo de WhatsApp, porque en nuestro grupo de WhatsApp no solamente hay cristianos, hay personas que hemos invitado, ¿verdad?, que están en diferentes religiones, denominaciones, y nuestro interés, vuelvo a repetir a los que nos ven, a los que nos escuchan, nuestro interés no es ofender, no es atacar, es presentar la única verdad. Y en ese camino quizás nos va a doler, nos va a lastimar, pero es necesario para venir a libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora.